medidas neuroprotectivas desde la emergencia, ¿no? Y lo primero que tenemos es que definir, ¿no? ¿Qué cosa es neuroprotección? Y podemos decirlo de la forma más sencilla, son todas aquellas medidas terapéuticas, medicamentos, procedimientos, que están dirigidas a ya sea disminuir o prevenir el daño o lesión secundaria de una injuria cerebral aguda, ¿no? Entendido como injuria cerebral aguda, toda condición que de forma súbita puede afectar al cerebro, no solamente de tipo traumática, sino también de tipo médica. Entonces ahí vamos a incluir diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, el stroke, ¿no? O sea, un ACV, ya sea hemorrágico o isquémico, un traumatismo encefalocraniano que produce diversos tipos de lesiones, ¿no? ¿Qué puede producir un traumatismo encefalocraniano? Una contusión hemorrágica, ¿no? Puede producir un hematoma epidural, un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea subtraumática. Un ACV hemorrágico puede ser de tipo isquémico, como un infarto, que puede tener diferente tamaño, ¿no? O extensión. Un ACV hemorrágico puede ser una hemorragia intraparenquimal, puede ser una hemorragia subaracnoidea, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, neuroprotección, ¿para quién? Uno, para cualquier paciente que llegue a nuestra sala de emergencia que sea portador de una injuria cerebral aguda, ¿no? Es decir, para un paciente que nosotros conocemos con el término como neurocrítico, ¿no? O sea, es un paciente que está crítico porque tiene una lesión a nivel del sistema nervioso central. ¿Quién es el neurocrítico? Es este paciente que tiene, por ejemplo, acá una meningoencefalitis, un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano moderado grave, un paciente que ha hecho un ACV, ya sea hemorrágico o isquémico, un paciente que tiene un estatus convulsivo, ¿no? Persistente, ¿no? Usted trabaja en el Almenara y dice que lo llevan desde Huaycán, ¿no? Desde Villa El Salvador, ¿no? A las 7 de la noche, se imagina ese tráfico, en 3 horas va a llegar a Almenara, ¿no? Y muchas veces no se tiene la capacidad para poder manejar estos cuadros a veces es una ambulancia muy básica, o lo traen en un taxi los mismos familiares, ¿no? Y en ese lapso, todo lo que hace el familiar es abrazarlo o sobarle la cabecita, ¿no? Y el paciente sigue convulsionando, ¿no? Entonces llega con cierto grado de lesión, de injuria cerebral aguda, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de estos diferentes patologías que afectan como injuria cerebral aguda, tal vez las más que han sido estudiadas y las principales indicaciones acá son dadas para lo que es el trauma encefalocraniano y el accidente cerebrovascular o stroke, ¿no? Muy bien, entonces, recordad siempre esto, ¿no es cierto? Que un traumatismo encefalocraniano lo primero que produce es una lesión primaria y eso tiene cierto carácter de irreversibilidad. O sea, si a mí me golpean la cabeza, me caí, me tiraron un balazo en la cabeza o lo que fuese, entonces ese daño al parénquima cerebral, ese hematoma que tengo, ¿no? Ya el daño está hecho. Pero después de eso sobreviene ya otro tipo de mecanismos, ¿no? Que van a lesionar al cerebro. O sea, después de que se ha hecho el daño al parénquima cerebral, ¿no? Producto de ese intercambio de gran energía como es un traumatismo encefalocraniano, vienen otros tipos de se desencadena toda una serie de mediadores de excitotoxicidad, ¿no? Se desencadena una serie de citoquinas proinflamatorias y todas van a llevar a un edema cerebral, a mayor isquemia a nivel cerebral, o sea, mayor daño del área circundante de la lesión y conforme esto va avanzando, comprometer todo el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, a la vez, ¿qué es lo que ocurre? El cerebro comienza a descatillar una serie de mecanismos de autorregulación, pero como el cerebro está dañado, también se produce una alteración en estos mecanismos de autorregulación y hay un desacoplamiento entre la oferta y el consumo de energía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la lesión secundaria, en otra cosa, es lo que sobreviene inmediatamente tan pronto ocurre la lesión primaria, ¿no? ¿Y qué es eso? Uno, a nivel intracraneal, perfecto, la persona
le tiraron con un bate en la cabeza, una pedrada en la cabeza, fue atropellado y se golpeó contra la vereda, la cabeza, se fracturó el cráneo, se produjo una contusión, o sea, ya hay una lesión evidente al parénquima cerebral, no todo, sino el área que se golpeó, ¿no es cierto? Pero después de eso comienzan a haber otro tipo de situaciones como que van a empeorar su condición. ¿Cuáles son? Que aumente la presión intracraneal, el PIC que le llaman, ¿no es cierto? Que haya una reducción del flujo sanguíneo cerebral, que haya que haya convulsiones. O sea, sobre eso encima convulsiona, que son descargas eléctricas que aumentan el consumo de oxígeno, que someten al paciente a hipoxia, etcétera, edema cerebral, isquemia. Y para colmo de males, después de eso, que el paciente también en el accidente se fracturó el fémur y tuvo un sangrado evidente y cayó en shock hipovolémico. O sea, sobre esto que el paciente tenga hipotensión, entonces no hay buena irrigación sangre que llegue al cerebro con suficientemente fuerza, ¿no? Se fracturó las costillas y el paciente comienza a hipoventilar, entonces comienza a tener hipoventilación, aumento el PCO2, comienza a tener hipoxemia. Si horas después comienza a hacer fiebre por una disfunción ya sea cerebral o porque se broncoaspiró y comienza a hacer una neumonía aspirativa, ¿no? O se enfría el paciente, o tiene alteraciones en el sodio, sobre todo hiponatremia, o el paciente es un paciente diabético que había dejado de tomar su medicación y está con 470, 500 de glucosa, o tomó su pastilla para la diabetes y no comió, y de repente el paciente hace una hipoglicemia, que es peor que la hiperglicemia. Entonces, todo este tipo de cosas que se presentan después son algo que nosotros podemos, si monitorizamos bien del paciente, podemos detectarlo y podemos controlarlo y podemos corregirlo y de esta manera agravar, ¿no?, el daño secundario, el daño que sigue inmediatamente ocurre la lesión primaria. Esas son las medidas neuroprotectivas que tenemos que hacer con el paciente en nuestra sala de emergencia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos acá una injuria cerebral. ¿Qué tipos de lesión? Tenemos, como recordando nuevamente, la lesión primaria, ¿no? Por ejemplo, en el TEC severo, la lesión primaria será pues este hematoma epidural, ¿no es cierto? Y la contusión que tenga alrededor de esta zona del impacto, ¿no es cierto? Muy bien. Acá está, tienen ustedes acá. El otro es un hematoma epidural, es una contusión hemorrágica. Esto, por ejemplo, ¿qué cosa es? Un ACV isquémico, ¿no? Un infarto, ¿no es cierto? Eso será, y esta zona ya está necrótica, pero alrededor de esta zona de necrótica hay una zona que se llama zona de penumbra isquémica. Esa zona de penumbra isquémica que está alrededor de la zona necrótica es la que podemos evitar que se siga extendiendo o agrandando el infarto, porque mientras más grande se hace el infarto, peor es el pronóstico neurológico del paciente, más discapacitado va a quedar el paciente después de su infarto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hemos visto que la lesión secundaria se inicia al momento de que se inicia la primaria, o sea, o inmediatamente después que se inicia la injuria cerebral primaria, ¿no es cierto? ¿Y cuáles hemos visto de acá? Son lo que nosotros llamamos las 6 H's, por ejemplo, hipertermia, hipotermia, hiperglicemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiponatremia y más todavía, ¿no? Convulsiones, ¿no? Hipertermia, fiebre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros podemos hacer nuestra intervención terapéutica, ¿no es cierto? Intervenir sobre este tipo de fenómenos secundarios que se dan, que agravan el pronóstico neurológico del paciente, que agravan el daño cerebral primario, eso es lo que se llama medidas neuroprotectivas. Esa es la neuroprotección de la cual estamos nosotros hablando, ¿no es cierto? Nuevamente, para que quede en la cabecita. Lesión secundaria. ¿Cuáles son? Después de que viene la lesión primaria, ¿qué viene? Lesión secundaria, el edema cerebral, vasoespasmo, hemorragia cerebral, la hipotensión, la hipoxia, también puede venir hipertensión, que tenemos que también manejarla apropiadamente, el aumento de la PIC, ¿no? El hipercapnia, el paciente se fracturó también las costillas, y eso le produce un dolor para respirar, una restricción de su ventilación, y si la ventilación no es buena, ¿qué aumenta? El PCO2, ¿no es cierto? O sea, se produce hipercarbia. La hipercarbia es el aumento de la presión arterial de CO2 que tenemos, ¿no es cierto? Si el paciente era un diabético y no se estaba tratando y encima con ese accidente hay una descarga adrenérgica de catecolaminas, más se le sube la glucosa y eso es dañino para su organismo y dañino para el tejido circundante a la lesión primaria, ¿no es cierto? Pues se va a empeorar su pronóstico neurológico, ¿no es cierto?
¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué siempre se ha pensado, dice, neuroprotección, eso se veía como algo muy alejado, ¿no? Como si fueran tratamientos así, no sé, de otro level, como dicen, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque siempre se tomó, pues, como, si yo le pongo acá, en busca del santo grial de la neuroprotección. ¿Qué es lo que han buscado? La ciencia médica ha estudiado por años, millones invertidos, cientos de ensayos clínicos, trabajos de qué cosa, encontrar algún medicamento que te puedo colocar y con eso, como si fuera una especie de antídoto, ¿no? Entonces, el daño neurológico que has tenido te lo revierto o te lo bloqueo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esta es la fisiopatología de una injuria cerebral, ¿no es cierto? En los diferentes estadios, todo este tipo digamos, de cascada de diferentes procesos metabólicos que se producen, ¿no es cierto? Muy bien. Y esos diferentes procesos metabólicos que han sido estudiados, han visto cómo vamos a tratar de intervenir en cada proceso metabólico. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si es que acá hay una liberación de neurotransmisores que produce toxicidad, entonces vamos a darle glutamato para bloquearlo, ¿no? Si por ejemplo acá hay una activación de la microglía, vamos a darle una citoquina de inhibición más EPO, ¿no? Etcétera. Si acá hay determinado tipo por ejemplo acá se produce un aumento de la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no es cierto? Vamos a darle cebrolicina, etcétera, etcétera, ¿no? Si había la necrosis acá, una serie de fármacos que nunca me había escuchado, ¿no? Han hecho una serie de ensayos. La cantidad de estudios, mire, que se han hecho. Solo en stroke nomás, o sea, solo en ACV. Todos. Fallo. Nada, no pasa nada. La cantidad de estudios y fármacos, ¿no? Drogas, progesterona, bradicor, nimodipina, tranexánico, eritropoyetina, para diferentes tipos de lesión en lo que se refiere a TEC, ¿no? Traumatic Brain Injury, que es trauma cerebral, ¿no? Injuria cerebral traumática. Todos ellos han fallado, ¿no? Igual también. Y así usted puede encontrar en la literatura, en la revisión de la literatura, cantidad de estudios. Hasta el momento, ninguno de estudio, procedimiento como neuroprotección como tal, ha tenido demostrada que haya aumentado la sobrevida, que haya disminuido notablemente o un fuerte impacto en la mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, pero sí se conoce y sigue hasta la lógica, ¿no? El pensamiento lógico, que si un paciente viene con un traumatismo encefalocraniano y por X motivos, comienza a hacer hipoxemia, eso es dañino para él. Si comienza a hacer fiebre, eso es dañino para él. Se golpeó la cabeza y convulsiona, eso es dañino para él. Si tiene fiebre, eso es dañino para el paciente, ¿no es cierto? Si tiene hipotensión, por supuesto que va a ser dañino para el paciente, ¿no es cierto? Entonces, pero sí sé que mi paciente, que viene con golpeada la cabeza, que viene con un TEC, y le tomo su tomografía y tiene semejante, miren, tiene semejante fractura que deprime el cráneo y por ende, esto es una ventana ósea nada más, ¿no es cierto? No es parenquimal. Asumo que debe haber debajo de eso, debe tener un hematoma, o ya debe ser, o contusión hemorrágica o algún tipo de hematoma, ¿no? Cuando vemos la ventana parenquimal, ¿no es cierto? Entonces, este paciente, ¿qué le puede agregar a él sobre este daño que ya tiene? ¿Qué le puede agregar? ¿Qué le puede aumentar su lesión? Que el paciente comience a hacer fiebre, 39,5, que comience a hacer hipoxemia, que comience a convulsionar, que comience a hacer hipotensión, que tenga mucho dolor, que tenga hipoglicemia. Y yo preocupado porque no viene el neurocirujano, y yo preocupado porque nadie me leyó la tomografía, y yo preocupado porque no tengo sala y el paciente ahí. No, hay muchas cosas por hacer por este paciente, ¿no es cierto? Porque si yo estoy monitorizando a mi paciente y le doy profilaxia o rápidamente controlo la convulsión y le doy profilaxia anticonvulsivante, rápidamente mejoro su estado respiratorio, controlo esa fiebre o evito que haga fiebre el paciente, monitoreo su glucosa y evito que me dé hipoglicemia, y si la tiene alta se la bajo también, ¿no es cierto? Y si tiene dolor y ansiedad, le doy pseudoanalgesia, y si tiene hipotensión, le corrijo esa hipotensión. Estoy en mi paciente haciendo medidas de neuroprotección. ¿Algo del otro mundo hemos mencionado? No. O sea, todo esto podemos hacerlo. Y creo que hasta en un tipo de emergencia relativamente básico, ¿no? Aparataje ni ser un súper especialista para hacer este tipo de acciones. No estamos mucho. Saber que el paciente ya está por 37,5, te tengo que dar pues, su paracetamol endovenoso, ¿no?
su metamizol o sus mantas térmicas o las medidas antitérmicas para bajar la temperatura que ustedes muy bien conocen mejor que yo, ¿no es cierto? Muy bien, si el paciente convulsionó, pues darle su diazepam inmediatamente y después darle profilaxia con fenitoína o ácido valproico o levetiracetam o lo que se tenga en la mano, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso también, también está haciendo un daño cerebral secundario, ¿no? Muy bien. Entonces, una mnemotecnia que es bastante útil, ¿no? Que son las 6 famosas, las 6 Ns. ¿Ya? Esto sí, tómenle foto. ¿Ya? Las 6 Ns, ¿no es cierto? Que se llama normovolemia. Entonces, mantener al paciente normovolémico, no restringirlo de fluidos. Normocapnia, un buen nivel de CO2. Normotermia, que tenga su presión normal y si hace fiebre, pues controlarla inmediatamente o prevenir a que el paciente haga fiebre. Normoglicemia, evitar los extremos, que no hay hiperglicemia, pero tampoco hipoglicemia. Normonatremia, que que oscile entre los niveles, los rangos normales de sodio, ¿no? Y normoxemia. Tampoco estarle normoxemia. Cada vez somos más conscientes que los pacientes pueden tener peor desenlace si se utiliza altos niveles de oxígeno cuando el paciente no lo necesita. El oxígeno, les digo siempre a mis residentes y a las enfermeras que trabajan en mi hospital, no es una almohadita, por si acaso, que tú le das por, bueno, está más cómodo el paciente, no. Es un medicamento. Y si tú le das un medicamento a alguien que no lo necesita, le va a hacer daño. Y ya está demostrado eso ya en muchos, sobre todo a nivel de síndrome coronario agudo y en stroke. Que si le das oxígeno, o sea, la hiperoxia, lo tienes muy sobreoxigenado, le va a hacer daño eso también, ¿no? Y lo contrario también, archiconocido, más conocido todavía, ¿no es cierto? Si tiene el paciente hipoxemia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es importante también, aparte de esas 6 Ns, también tratar, ¿qué otra cosa? Si el paciente tiene ansiedad, dolor, convulsiones, anemia, todo eso hay que tratarlo. Yo no creo que un paciente, si bien es cierto, muchas de estas son recomendaciones fuertes, o sea, consenso de expertos, no tienen buen nivel de evidencia porque no se han hecho los estudios todavía, o sea, o no hay estudios que sustenten en forma categórica esto. Eso sí es cierto, como muchas de las cosas, pero sigue la lógica. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con 11 hemoglobina, eso se llama anemia, pero ni lo toco. Si tiene 10, tampoco. Si tiene 9, menos. Pero si un paciente tiene 7 o menos de 7, independientemente que sea la causa, ese paciente tiene que ser transfundido ya, ¿no es cierto? Porque no va a haber un buen transportador de oxígeno al cerebro. Asumo que la cantidad de oxígeno es hipoxia tisular que a nivel cerebral se va a ver empeorado si el paciente está muy anémico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ansiedad, dolor, anemia, convulsiones, todo eso hay que manejar, ¿no es cierto? Entonces, la neuroprotección tiene pues estos objetivos, ¿no? Poder dar apropiadamente las demandas metabólicas que tiene el cerebro, ¿no? Tratar adecuadamente o evitar que el paciente haga más edema cerebral y también mejorar la perfusión a nivel cerebral, ¿no es cierto? Eso nos obliga y otra cosa muy importante, ¿no? Estas acciones, estas medidas básicas de neuroprotección fisiológica, de decirle al paciente, tiene que tener su oxígeno de forma apropiada, su PCO2 bien, controlar el dolor, controlar la fiebre, controlar las convulsiones. Este tipo tiene que hacerse en su momento también. O sea, como muchas de las cosas en emergencia son tiempo dependientes, tiene que hacerse en su momento. Porque si mi paciente está convulsionando, y un ratito, espérate, tengo que dar mi cafecito, el doctor está tomándose su cafecito y viene, y el doctor viene a los 20, 30 minutos para que le ponga un diazepam o se viene a la media hora y en esa media hora ha convulsionado 4 veces, y el daño está hecho, ¿no es cierto? O sea, tiene que actuarse en forma rápida. O sea, en otras palabras, las cosas tienen que hacerse en su momento, ¿no? Porque el paciente presenta su emergencia y el tiempo está corriendo, ¿no? Es importante, son las cosas que definen nuestra especialidad a la medicina de emergencia, actuar en forma oportuna y rápida, ¿no? Muy bien, entonces, recordar esto, ¿no? Hipertensión endocraniana. El problema es que el cerebro está metido en una caja rígida. O sea, si el cerebro se hincha, va a comenzar el mismo a hacerse daño. ¿Por qué? Porque es una caja rígida que no va a ceder, entonces va a comenzar a hincharse y comienza él mismo a someterse a una presión alta que va a disminuir su perfusión cerebral, que le va a producir más isquemia, ¿no? Y por ende más daño, ¿no es cierto? Muy bien.
Recordar eso, ¿no es cierto? La presión intracraneal, ¿no? Que esta presión intracraneal va a depender del volumen del parénquima cerebral, más el volumen de sangre del cerebro, más el volumen del líquido cefalorraquídeo. En esas variables nosotros jugamos con esas variables para poder al paciente controlarle la presión intracraneal, ¿no es cierto? Muy bien. Estos son otros datos, ¿no? ¿Cuánto pesa el cerebro? El cerebro pesa 1.200 a 1.300 gramos, es 2% del peso corporal. Sin embargo, mire, es 2% de peso corporal, o sea, la 50 es 2%, es la 50 parte, ¿no es cierto? Sin embargo, consume la séptima parte del gasto cardíaco, la quinta parte del consumo de oxígeno inspirado, ¿no es cierto? O sea, es un órgano de alta tasa metabólica, ¿no es cierto? Consume mucha energía. Pues ustedes después de esta charla pues, están pensando, están tratando de lograrse los nombres, entendiendo, su cerebro está mil, ¿no es cierto? Pues está hambre, ¿no? Por eso le dije a la señorita, tienen primero que comer. Muy bien, edema cerebral, ¿no? Que puede ser de tipo vasogénico, citotóxico, la hipoxia. Muy bien. Recordar, para entender un concepto que es la presión de perfusión, será muy importante esto. Mire, la presión de perfusión cerebral no es otra cosa más que esa gradiente entre la fuerza con que la sangre es bombeada, la presión con que la sangre llega al cerebro y tiene que vencer a la presión intracerebral, ¿no? La presión propia del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia, mejor dicho, si yo entro con 20 y acá tengo 5, mi presión efectiva con que voy a entrar será pues 15, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por un ejemplo, o sea, si yo entro con 30 y acá tengo 10, mi presión con la que entra acá es la diferencia, se entra con 20. Esto es importante entenderlo, ¿no es cierto? Presión de perfusión cerebral, la cantidad de sangre que llega a profundidad del cerebro, es igual a la diferencia de la presión arterial media menos la presión intracerebral. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes neurocríticos? ¿Cómo está la presión intracerebral en el paciente neurocrítico? En el que se golpeó la cabeza, tiene la meningitis, el infarto cerebral, tiene el tumor en el cerebro. ¿Cómo está la presión intracerebral? Aumentada. Y si esto aumenta, esto va a bajar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que compensar acá, tengo que tener una presión arterial media apropiada. Porque se imaginan que si esto es normal, lo normal de la presión acá es de 0 hasta 15, el pic. Pero un paciente neurocrítico usualmente lo tienen 20 o más, porque la definición de una presión intracerebral aumentada es por encima de 20. Entonces, si yo tengo esto alto, esto va a bajar. Entonces, yo necesito mejorar esto, o por lo menos tener un buen nivel. Si mi paciente está chocado, hipotenso, 80-40, ¡pam! ¿De cuánto? De 50. Entonces la presión de perfusión va a estar pues por el suelo, ¿no es cierto? O sea, no va a llegar buena irrigación al cerebro. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tienen, un paciente neurocrítico se caracteriza porque tiene la presión intracraneal elevada, mayor de 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, y siendo la presión de perfusión cerebral, idealmente tenerla, ¿no? Para que pueda abastecer la demanda metabólica del organismo. O sea, una irrigación como mínimo debe tener entre 60 y 70, asumiendo el mejor escenario, 70. Si yo quiero tener, miren, si esto ya puede ser 20, 21, 22 o más, y yo quiero que esto sea 70, si esto es 90 menos 20, 70. O sea, esto es lo mínimo que debería tener como presión, para que me asegure que el paciente pueda tener una presión de perfusión cerebral más o menos aceptable, que pueda proveer la demanda metabólica que requiere mi cerebro. Muy bien. Entonces empezaremos ya con las medidas, ¿no es cierto? Las medidas, o sea, las medidas de neuroprotección. Voy a mencionar las más importantes, ¿no es cierto? Uno es la posición de la cabeza. Si tenemos una posición alineada neutralmente con el cuerpo y elevando la cabecera más o menos un ángulo aproximado de 30 grados para pacientes en la fase aguda de un stroke severo o quienes estén en riesgo de tener hipertensión craneal, elevada la presión intracraneal, o sea, una pica elevada. ¿Quiénes? Los pacientes que hacen un ACV hemorrágico o un infarto extenso con deterioro clínico precoz, ¿no? Es un deterioro, un infarto grande que después va a ser edema, se va a hinchar el cerebro, o tienen una hemorragia, un ACV hemorrágico, y ese hematoma comprime al cerebro y eso aumenta la PIC. Estos pacientes deberían tener, pues, ¿no? Idealmente en unos 30 grados. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar el retorno del drenaje venoso. Si se obstruye el drenaje venoso del cerebro, ¿no?
el drenaje, entra sangre, drena sangre venosa del cerebro, eso va a aumentar también la presión intracerebral, ¿no es cierto? ¿En qué otra cosa nos ayuda también esta posición? Porque va a evitar la broncoaspiración, ¿no? Recordar que los pacientes que tienen neurocríticos pueden tener cierto grado de disfagia o incoordinación para poder deglutir apropiadamente, o tienen deterioro de conciencia. Entonces, esta posición de la cabeza, eso sí ha logrado demostrar que disminuye la posibilidad que el paciente se puede, no te asegura, ¿no? Porque igual tienes que cuidar al paciente, ¿no? Pero por lo menos te disminuye, es una posición que te disminuye las posibilidades que el paciente pueda broncoaspirarse, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Y también ayuda para que el paciente no se descompense, no haga una descompensación cardiopulmonar o desature, ¿no es cierto? Entonces, si es que el paciente, por ejemplo, está en una fase aguda, pero de un ACV, pero que no esté en riesgo de esto, ¿no? O sea, es un ACV que solamente el paciente no puede mover una pierna, un brazo, pero está despierto, ese está ACV con grado 15, ¿no? Pero bueno, sí, pues no puede mover, o está un disártrico, pero sí lo ves bien despierto, probablemente no tenga mayor beneficio poniendo la cabeza a 30 grados, va a ser suficiente con 10 a 15 grados, ¿no? Muy bien, es una recomendación de la Sociedad Americana del Corazón. Muy bien. ¿Qué pasa con el TEC? Los pacientes que tienen TEC, ¿no? Igual mantener la cabeza obviamente alineada, neutral con el cuerpo, igual también elevada a 30 grados. Y es importante evitar elementos constrictores alrededor del cuello. Supóngase el paciente está intubado, ¿no? Idealmente es usar esos tube holder que le llaman, ¿no? O sujetadores de tubo. ¿Qué cosa hacemos? Le amarramos como un pasador, ¿no? Con que se le asegura, y muchas veces de ellos aprietan el cuello. Entonces aprietan las venas yugulares, aprietan y no permiten un retorno adecuado, un retorno venoso apropiado, y eso aumenta la PIC, ¿no es cierto? O también el mismo collarín que está mal colocado, le aprisiona el cuello, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de evitar elementos constrictores alrededor del cuello, como es un collarín cervical mal colocado, o no es el tamaño que le corresponde al paciente el collarín, ¿no es cierto? O un aseguro artesanal de tubo endotraqueal. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Son pequeños detalles que van a mejorar el pronóstico de nuestro paciente, o por lo menos no empeorar el daño que ya el paciente tiene, ¿no es cierto? Posición de la cabeza apropiado. Al hacer esto, estamos haciendo en cierta medida, son medidas de neuroprotección de nuestro paciente. Nada del otro mundo. Pues eso es lo que hemos explicado. Ya. Lo otro es el manejo de la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se ha visto? Que los pacientes que presentan hipotensión arterial, definida como una presión arterial sistólica menos de 90, ¿no? Duplican su mortalidad. El daño neurológico que se produce es mayor. ¿Se imaginan? Tiene un golpe en la cabeza, tiene un infarto extenso, tiene una zona alrededor del infarto, tiene una zona alrededor que todavía puede recuperarse, y encima, que no se perfunda bien, termina de necrosarse, pues, o empeora su pronóstico de recuperación, ¿no es cierto? Entonces, idealmente los pacientes, en el contexto de un traumatismo encefalocraniano, lo ideal sería que por lo menos mantengan una presión arterial sistólica mayor de, unos dicen, de 100 o 110, pero nunca menos de 100, ¿no es cierto? Y menos de 90, que eso corresponde más o menos a una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio. No confundir la presión arterial media con la presión diastólica, ¿no es cierto? En otras palabras, si el paciente tiene hipotensión, tengo que tratarlo inmediatamente. Lo que es más, esta neuroprotección se debe hacer desde el prehospitalario, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente, ¿qué tengo que pasarle? Volumen, pues, ¿con qué? Con cristaloides. Solución salina fisiológica. O si el paciente, pues, por un shock hipovolémico de tipo hemorrágico, pasarle, pues, sangre, ¿no es cierto? La cosa es mejorar su presión arterial media. ¿Recuerdan? Si la presión arterial media cae mucho, la presión de perfusión con que se irriga el cerebro va a caer más todavía. ¿Por qué? Porque esa presión intracraneal está elevada, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la formulita? Muy bien, manejo de la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, pero no todo es, pues, como una receta de cocina, va a depender del contexto. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un ACV isquémico, si se va a trombolizar, tenemos que mantener la presión arterial en menor de 180 y la presión arterial diastólica entre 105. Pero si yo al ACV no lo voy a trombolizar porque no tiene criterios para trombolisis, llegó más allá de las 4.5 horas, etcétera, etcétera, entonces solamente se trata la presión si es que está muy alta, porque la presión alta en este contexto es una respuesta al cuerpo, es una medida neuroprotectiva que se desgatilla el propio cuerpo. Tengo un problema ahí, un ACV extenso, sequía y edema,
entonces necesito meterle más sangre y el cuerpo desgatía esa respuesta hipertensiva, ¿no es cierto? Entonces ni tocarlo, porque lo primero que hacen, he visto que me traen, doctor, viene por un ACV, el paciente viene Glasgow 13, 14, y sí, un ACV sí, no puede mover medio cuerpo, pero ¿sabe qué otro estaba con 180 sobre 100? Perfecto, pero ya le di 2 captopriles, le toman la presión, 13,8, está bacán. Al contrario, le hemos hecho más daño, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, solamente manejar la presión arterial. Si el paciente no se va a trombolizar, solamente si es que la presión arterial es en nivel extremo, o sea, cuando la presión arterial sistólica está por encima de 220 y la presión arterial diastólica por encima de 120, ¿no? Y hay que hacer una reducción gradual, no en forma brusca, ¿no? Antes que antes usaban nifedipino debajo de la lengua, ¿no? Y eso les bajaba brutalmente la presión y eso exacerba la isquemia cerebral porque deteriora la perfusión cerebral, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, exacerba la isquemia, ¿sí? Muy bien. Ya saben, ¿no es cierto? Si se tromboliza, mantener por debajo de 180 la sistólica y la diastólica en menos de 105. Pero si no se va a trombolizar, solamente tratar cuando son niveles muy altos, por encima de 220 la sistólica o de 120 la diastólica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, manejo de la oxigenación. Todos sabemos de que la hipoxemia incrementa la mortalidad, empeora el tejido que está sufriendo de isquemia, ¿no? Muy bien, entonces, si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo encefalocraneano o tiene un ACV hemorrágico o isquémico, o un paciente neurocrítico que tiene una escala de Glasgow menor de 8 o menor de 8, el paciente debe ser intubado, ¿no? ¿Para qué? Para proteger su vía aérea, porque por ese nivel de Glasgow ya él pierde su capacidad de proteger su vía aérea, ¿no es cierto? De esta forma es importante también, cuando nosotros intubemos al paciente, es importante que sea de una forma que evitemos que se eleve la presión intracerebral, ¿no es cierto? Muy bien, hacerlo con una técnica apropiada, como es, por ejemplo, la intubación de secuencia rápida. Porque muchas veces, ¿qué cosa se hace? Se intuba al paciente, solamente ponle un poco de midazolam. Y cuando uno solamente intuba con midazolam, está desconociendo toda la serie de cambios fisiológicos que inducen la intubación. Si el paciente se intuba, el midazolam no calma el dolor. El midazolam no va a evitar que aumente la presión intracraneal. El midazolam no va a evitar que el paciente tenga predisposición a arritmias por la descarga de energía que se produce. Tiene que ser sedado, analgesiado y relajado con un relajante muscular de acción corta, ya sea succinilcolina, rocuronio, ¿no? Idealmente succinilcolina, ¿no es cierto? Muy bien. Y recordar también que tanto la hipoxemia como la hiperoxemia pueden ser detrimentales, o sea, pueden ser nocivas para los pacientes con trauma severo, ¿no es cierto? Este estudio, por ejemplo, que concluye, dice, concluimos que la hipoxemia como la hiperoxemia extrema se asocian a mayor mortalidad y disminución de los resultados, de buenos resultados en los pacientes con TEC severo, ¿no es cierto? Y hay varios estudios, ¿no? Dice la hiperoxia se asocia a mortalidad después de un stroke, ¿no es cierto? Mantener la normocapnia. ¿Qué significa esto? La presión arterial de CO2. Si el paciente tiene junto con el TEC compromiso de conciencia, tiene una lesión pulmonar, respiratoria, el paciente hipoventila, va aumentando su presión arterial de CO2. Y cuando aumenta la presión arterial de CO2, produce vasodilatación, que eso aumenta más la presión intracraneal, ¿no es cierto? Y si aumenta la presión intracraneal, eso va a aumentar la isquemia a nivel del parénquima cerebral, ¿no es cierto? Y tampoco evitar lo que hacíamos antes, me acuerdo cuando yo era residente, lo hiperventilamos al paciente porque pensamos que eso va, obviamente si tú haces lo contrario, ocurre vasoconstricción. Pero si es una hiperventilación no controlada, el PCO2, la presión arterial de CO2 baja mucho y eso produce una vasoconstricción severa que produce isquemia cerebral, ¿no? O sea, en otras palabras, produce una disminución de la perfusión del cerebro, ¿no es cierto? Entonces produce y evitar hiperventilar a los pacientes intubados, dice la hipocapnia, o sea, cuando el PCO2 está muy bajo, sobre todo por debajo de 25, produce vasoconstricción cerebral. Muy bien, manejo de fluidos. El paciente debe mantenerse euvolémico, no debe por qué restringirse, dice, no, se ha tequeado, tiene edema cerebral, tiene edema, hay que restringir los líquidos. No tiene que restringir los líquidos, tiene que mantenerse euvolémico. Y el líquido, no usar líquidos hipotónicos, o sea, soluciones dextrosadas, no, usar líquidos isotónicos. Al momento se tiene la solución salina fisiológica, ¿no? Sin soluciones glucosas, no usar soluciones hipotónicas, como por ejemplo coloides, ¿no? Porque eso aumenta el edema cerebral y aumenta por ende también la presión intracraneal, ¿no es cierto? Muy bien.
Acá está. ¿Qué es lo que recomienda por este estudio? Un estudio de consenso, ¿no?, europeo, que dice: recomendamos cristaloides como mantenimiento preferido para los líquidos en pacientes neurocríticos. Una recomendación fuerte. Recomendamos el uso en contra de los coloides, soluciones glucosadas, soluciones hipotónicas o lúminas como fluidos de mantenimiento para los pacientes neurocríticos, ¿no? Perfecto, muy bien. Manejo de la fiebre, importante, ¿no es cierto? La fiebre efectivamente puede ser de origen central. Un buen porcentaje de los pacientes con TEC o TEC o cualquier injuria cerebral aguda pueden ser de origen central, pero también pueden tener porque tienen una infección, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerse a buscar qué otras causas pueden tener. Manejar también la causa, ¿no es cierto? Para poder, si es una infección, pues habrá que dar el antibiótico, ¿no es cierto? Porque cada grado de temperatura aumenta el metabolismo cerebral. Hay que tratar también precozmente la fiebre, ¿no?, con paracetamol o cualquier otra medida que ustedes puedan darle, ¿no?, mantas térmicas, etcétera, ¿no es cierto? La fiebre empeora el pronóstico en un paciente que tiene una stroke o una ACV isquémico, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos acá. Manejo de la glicemia, recordar monitorizar la glicemia, ¿no? Y ¿qué se había visto? Que el 40% de pacientes que tienen neurocríticos, ya sea por ACV, stroke, desarrollan hiperglicemia, que obviamente pues es dañina, ¿no es cierto? Entonces, pero también el otro extremo también es bastante dañino, todavía más dañino, como es la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque eso aumenta el tono simpático, aumenta el consumo de oxígeno cerebral, el metabolismo, la producción de lactato, y es un factor de riesgo para mayor disfunción cerebral. Muy bien, entonces ¿cuál es la recomendación que da? Que se debe mantener más o menos una glicemia entre 120 y 180. ¿No es cierto? O sea, si está en ese rango, ni tocarlo. Porque también por querer tener un nivel de glicemia muy, muy estrecho, ideal, a veces se usaban insulina, y eso el remedio era peor que la enfermedad, o sea, inducía hipoglicemias, que ciertamente es mucho más dañino a corto plazo que la hiperglicemia, ¿no es cierto? Muy bien, lo mismo se aplica al TEC, ¿no es cierto? O sea, la hipoglicemia es aún más dañina y debe ser corregida en forma inmediata, con los protocolos establecidos que se conocen, ¿no es cierto? Muy bien, 110 a 180 es una cifra que si el paciente se mantiene en esos niveles de glucosa, no intervenir, está perfecto. Por debajo de ello intervenir y por encima también hacerlo, ¿no? Muy bien, y por último, evitar las disnatremias. ¿Qué significa esto? Que el paciente no debe tener, digamos, alteraciones en el sodio. Si se detectan alteraciones en el sodio, sobre todo hiponatremia, hay que corregirlas en forma rápida, ¿no? Porque la hiponatremia induce a más hinchazón del cerebro o edema cerebral. Este es, por ejemplo, decía el cerebro normal, ¿no?, en su tamaño. Y acá lo ven que está al tope acá, por cuando hay una hiponatremia aguda. O sea, recuerden que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, ¿no? Y por último, manejar siempre es importante el dolor y la ansiedad. El paciente neurocrítico está intubado, está con compromiso de conciencia. Es un síntoma bastante frecuente en los neurocríticos, pero muy descuidado. O sea, no se toma en cuenta porque el paciente no puede expresar lo que siente, lo que no significa que no lo tenga, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar. También es una causa de asincronía con el ventilador. El paciente está despertándose, el ventilador le produce más ansiedad, dolor, entonces comienza a pujar y hay una asincronía con el ventilador mecánico. Entonces ahí es importante darle una apropiada pseudoanalgesia. Y por último, la profilaxia de convulsiones. Si el paciente dice, se cayó del techo, sí, se golpeó la cabeza, convulsionó y ahí lo hemos traído, o ha convulsionado dos veces en el trayecto, ya sea en el taxi o en la ambulancia que lo trajeron, perfecto, entonces yo no necesito más explicación para poder darle una profilaxia anticonvulsivante a mi paciente, ¿no es cierto? Entonces, o por ejemplo, en estos casos en los cuales no hay que esperar que el paciente convulsione para ya darle una profilaxia anticonvulsivante. Con fenitoína, la simple, común y corriente fenitoína podemos hacerlo también. Si tiene usted el levetiracetam, también puede hacerlo con ello, ¿no es cierto? Que es más caro, pero no por ello más efectivo. Entonces, ¿en qué pacientes usted se recomienda que hay que darles una terapia anticonvulsivante profiláctica? A los pacientes que ya convulsionaron, o los que tienen un Glasgow menos de 10, los que tienen contusión y depresión cerebral, ¿no?, fracturas deprimidas, o tienen un TEC penetrante, balazo, un cuchillo, un fierro entre en la cabeza, o que tienen contacto de sangrado con el parénquima cerebral, que es irritante y puede desgatillar convulsiones. Entonces, no esperar que el paciente tenga convulsiones, entonces darle una terapia profiláctica. ¿Qué pueden colocarle? Fenitoína, ¿no es cierto? Bien, disculpas con la ponente, ya me estaba excediendo de su tiempo. Eso es todo lo que, las medidas que podemos ahora mencionarles en esta charla de medidas neuroprotectivas que podemos hacer en el paciente neurocrítico, ¿no? Gracias por su atención.